Aquí comienza Grupo de Divorciados Radio, un encuentro semanal con todos aquellos que han pasado por esta situación de crisis. Aportaremos desde la creatividad y la reflexión nuevas ideas y propuestas para transitar ese momento. Idea, producción y conducción, licenciado Andrés Martín, psicólogo y creador del Grupo de Encuentro y Reflexión para Divorciados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Nuevamente con ustedes y ustedes, ¿por qué no?, con nosotros. En este segundo programa del año 2013 del Grupo de Divorciados Radio. Espero que hayan empezado bien el año, con renovadas fuerzas, con renovadas expectativas, con ilusiones más ajustadas a la realidad. De esto se trata, de que no tengamos falsas expectativas ni falsas ilusiones, sino que para este año yo lo mejor que les deseo es que ajustemos las expectativas, que ajustemos las ilusiones a un criterio de realidad que nos permita vivir día a día una mejor calidad de vida, una calidad de vida ajustada a lo que podemos esperar y no estar esperando situaciones ilusorias, situaciones que no van a ocurrir nunca. De esto se trata, entre otras cosas, el Grupo de Divorciados Radio, el programa que todos los martes de 15 a 16 horas nos van a encontrar acá en esta oportunidad sin la presencia habitual que teníamos del amigo Carlos Jordán. Hoy tenemos un nuevo amigo que, aprovechando la visita que viene directamente de Córdoba, hemos aprovechado para hacerle una serie de preguntas respecto a calidad de vida, respecto a cultura emocional, respecto a un montón de cosas que vamos a charlar con el profesor Carlos Broca, que hoy nos acompaña, va a estar con nosotros en el próximo bloque hablando de algunos temas que tienen que ver con el miedo, con la soledad, con la confusión, que a veces sin darnos cuenta entramos en un proceso de confusión. Entonces, ayudado por las opiniones que vamos a escuchar detenidamente a partir del próximo bloque, que nos pueden aportar el conocimiento del profesor, vamos a desarmar estos conceptos que tienen que ver con las cosas, entre otras situaciones de vida, situaciones afectivas que nos pasan, entre otros, a los divorciados, ¿no?, más específicamente. Porque esto tiene que ver con el Grupo de Divorciados Radio. Es un espacio creado para tratar distintos temas. Nos reunimos, como ustedes saben, todos los viernes, ahora en horario de verano. Estamos los viernes a las 21 horas, de 21 a 22:30, en la calle Godoy Cruz 1727. En el verano vamos a tratar temas que tienen que ver con el tema del cuerpo, con el manejo de nuestro cuerpo, con cómo nos comunicamos con lo corporal y desarrollar algunos temas que tienen que ver fundamentalmente con el encuentro y el desencuentro entre hombres y mujeres divorciados. Ustedes saben que son grupos numerosos, en edades promedios de alrededor de 50, 60 años, y no es fácil encontrar un espacio en donde tener un interlocutor válido con quien podamos intercambiar criterios, intercambiar experiencias, sin una cuestión que sea punitoria o juzgadora. Siempre digo en los grupos que coordino
que el enjuiciamiento de las opiniones del otro, en vez de abrir un campo nutricio, nos va cerrando oportunidades de conocer al otro, aunque no estemos de acuerdo, pero podemos abrirnos a conocer cómo piensa otro, cómo encara las situaciones que le toca vivir otra persona. Y en esto hay muchas mujeres que vienen al grupo y les interesa muchísimo, pero muchísimo, conocer la opinión de qué le pasa al hombre cuando se separa. Porque detrás de esto hay un montón de mitos, un montón de creencias erróneas, creencias equivocadas del accionar del hombre cuando está divorciado, cuando está solo. Y tener la posibilidad de un grupo y poder escuchar las vivencias reales, porque al ser el coordinador una figura de hombre, pareciera ser que los hombres que concurren al grupo tienen una apertura distinta a que si fueran coordinados por una mujer. Esto es lo que pasa viernes a viernes en los grupos que coordino. Y ya que estamos hablando de esto, bueno, nuevamente vuelvo a anunciar que en el próximo bloque vamos a ir al encuentro del profesor Carlos Broca, que vamos a charlar estos temas que tienen que ver con el miedo, con la soledad y el encuentro y el desencuentro entre hombres y mujeres. Así que después de esta breve pausa entramos directamente en tema. El licenciado Andrés Martín, psicólogo, especializado en problemática de pareja, te propone un espacio personal para vos. Solicita una consulta orientativa al teléfono 155-927-2421 o a su email info@grupodedivorciados.com.ar. Bien, bueno, Carlos, te doy la bienvenida al profesor Carlos Broca, que es reikista. Hace en Córdoba, coordina en Córdoba grupos y da cursos de mejoramiento personal y es especialista en el método Silva de control mental. Así que nunca mejor que en esta oportunidad. Te doy la bienvenida y te vamos a sacar el jugo, Carlos. Bueno, gracias, Andrés, buenas tardes a vos y a los oyentes. Bueno, el método Silva lo di 15 años, ya en este momento no pertenezco a Silva, pero hay cosas que te quedan y que las vas utilizando aunque no sean propias de ningún sistema, ¿no? Y te agradezco que a pesar de estar de paso has tenido la gentileza de invitarme a tu programa como divorciado esta vez, no como profesor. Estoy sumamente, mi invitación es absolutamente interesada, porque sinceramente estoy muy interesado en escuchar algunos conceptos que sé que vos tenés respecto al miedo, respecto a la soledad. Bueno, hablábamos recién fuera del micrófono y yo te decía que el contacto con la gente me lleva a darme cuenta que el común denominador en este momento, tanto en mujeres como en hombres, es el miedo. Entonces, cuando el miedo tiene un sujeto o un objeto
cuando vos me decís le tengo miedo a algo o a alguien, sería un miedo justificado. Pero ya se vuelve algo muy grave cuando vos me decís no sé a qué le tengo miedo, o me decís le tengo miedo a todo. Y si vos preguntás a todo qué y no te saben decir qué. Yo he tenido gente en los cursos, calculá que en 15 años he dado más de 400 cursos, gente que venía, no salía a la calle, sino era acompañada, hombres grandes que salían con su esposa hasta la esquina porque tenían miedo de salir a la calle. Y no te hablo de hace años, te hablo de ahora, en este tiempo, porque sigo reuniéndome con la gente. Entonces cuando vos le preguntás por qué, no saben. Entonces, ¿qué está sucediendo en este momento? Ese miedo a nada es el miedo a lo desconocido. Hay cambios planetarios, cambios de situaciones, cambios de todo tipo. Entonces, a lo que más le teme el ser humano, y esto te lo puedo decir por experiencia de vida, es al cambio. Sí, sí. Vos podés creer que yo he tenido gente en los cursos que se levantó y se fue, y me dijo, no me interesa cambiar, déjame como estoy, pero no estás bien, no importa. Claro, si yo cambio, ¿con qué me encuentro? Obviamente conmigo mismo, pero me interesa encontrarme conmigo mismo. Entonces, como se sabe que esta revolución planetaria, telúrica y de todo tipo lleva al cambio, ahí viene el miedo. ¿Cuál es la pregunta que yo más recibo? ¿Qué va a pasar? Claro. Como yo te dije hace un momento, si yo lo supiera, sería Dios. Claro, básicamente, ocurre que aquel que está en situación de cambio tiene necesariamente que salir de una situación conocida, Claro. que hasta puede ser mala, Claro. pero le da una suerte de seguridad, ¿no es cierto? Nosotros en esta tercera dimensión que vivimos tenemos determinados puntos de apoyo. El dinero, los afectos, los títulos, en fin, todo eso que ya conocemos. Cuando eso va desapareciendo, yo veo que ya o no me sirve o desapareció, la pregunta es, ¿qué hago? Y ese ¿qué hago? ¿Sabes por qué uno se lo pregunta? Porque nunca trabajamos con nosotros mismos, porque nunca nos metimos adentro, porque no sabemos qué es lo que potencialmente tenemos como para sobrevivir a un cambio en los cuales me saquen los puntos de apoyo. Vamos un poquito al tema que nos reúne hoy, el divorcio. Suponte en una pareja donde un cónyuge es muy dependiente del otro, en este caso siempre es la mujer la que más depende del hombre. Se produce la separación. Si esta mujer estuvo siempre apoyada en ese hombre económicamente, afectivamente, en todo sentido, y eso desaparece, ¿qué hago? Sí, eso. Es la angustia, y ¿sabés qué? El famoso pánico. Yo estoy cansado de escuchar gente que vive con ataques de pánico, y vos le decís, ¿por qué? Y no sé. No, porque son, claro, entre otras cosas, son, contenidos inconscientes muy profundos que aparecen frente a situaciones de crisis de cambio. Y vos como psicólogo lo sabés. Tal cual. Lo conoces muy bien. Ese es uno de los temas, ¿no? Ese interregno que va desde una situación conocida, que puede ser buena o mala, pero pasar a una situación desconocida, ese interregno es una de las peores situaciones, ¿no? Vos recién hablaste en la presentación de la separación del hombre y la mujer. Sí. La mujer siempre lleva la carga más grande porque se queda con los hijos, generalmente. Al quedarse con los hijos, esa es la carga de perder el punto de apoyo y tener que a veces vérsela sola, porque hay padres divorciados que llevan a los hijos al circo el domingo y los devuelven el domingo a la noche. Entonces la carga más grande en ese caso sería de la mujer. Bueno, el hombre lo toma de una manera diferente a como lo toma la mujer. Carlos, en este sentido me voy a permitir con todo respeto discrepar, ¿no es cierto? Porque te digo sinceramente, y esto es parte de lo que yo coordino en los grupos, de informarles a muchos hombres que cambien esta situación, que se hagan cargo de los hijos. Estoy de acuerdo. Vamos a ver cuántas mujeres van a decir, no, te lo doy.
No, se quedan. Sí, se quedan. Obviamente. ¿Sabe por qué? Digamos, porque esto lo he vivido y lo estoy viviendo en carne propia. Cuando el hombre se separa, se va de la sede del hogar conyugal, es mucho más fuerte el sentimiento de soledad que el de la mujer que se queda ¿me entendés? Entonces yo muchas veces te lo cambiaría, pero bueno, es digamos un punto de opinión, ¿no es cierto? Sí, depende además del comportamiento de cada uno de los cónyuges, ¿no? Hay quien puede hacerse cargo y quien no, eso depende de cada uno. Sí, es cierto, la mujer quiere quedarse con se quiere quedar porque le da una pertenencia, le da una seguridad, una tranquilidad, aunque protesten, Y aunque sea un cambio, porque ese sí que es un cambio, un cambio bastante grande, ¿no? Bastante importante. De todos modos, yo creo que por ambos lados, que es otro de los temas que vos habías planteado, se siente la soledad. Sí. Y eso es un poco lo que también lleva al miedo, ¿no? No gente necesariamente divorciada o en pareja, sino gente que vive sola por X razones, el temor a esa soledad, ¿no? De no poder compartir, no poder hablar, si me pasa algo, estoy solo o a quién recurro. Entonces todo eso vos lo podés escuchar. Yo te contaba el viernes que ahí había gente que venía y me contaba sus problemas. Yo no abría la boca, escuchaba, y ellos me decían, ay, qué bien me hizo hablar con vos, gracias, yo no había abierto la boca. Entonces eso es porque no tengo quien me escuche y con quien compartir lo que me pasa. Eso también es un poco el problema que tiene el estar solo, ¿no? O el sentirse solo. En tu experiencia, a veces yo me encuentro con pacientes que lo que hacen frente a esta situación, desplazan esa soledad o reemplazan o intentan reemplazar, por ejemplo, la figura de aquel que se fue por el hijo que queda. Claro. ¿No? ¿Qué pensás de esto? No, que es así, sobre todo vos te referís a la mujer, supongo. Por ejemplo. Claro. Si hay un hijo varón, ¿no? Es como que si ya tiene edad suficiente como para que reemplace lo que perdió. Es decir, ahí se buscaría un reemplazo de ese punto de apoyo que desapareció. Y en ese caso, como en cualquier otro caso, uno de los más grandes miedos que todos tenemos es el temor a lo desconocido. Sí. Vos, por supuesto, sabrás quién fue Carl Gustav Jung. Yes. Jung decía que nosotros venimos al mundo con 5 miedos que están grabados en el cerebro. Los otros los adquirimos. Y el miedo más grande, según él y según la experiencia de todos, es a lo desconocido. Si yo a vos te propongo algo que no te resulta familiar, es probable que tu primera respuesta sea no. Exacto. Hasta que yo te explico, te digo y por ahí te convenzo. Pero el no es una reacción típica ante lo desconocido. Entonces, si yo me divorcio o yo pierdo un punto de apoyo o se me muere un ser querido, lo que me espera es lo desconocido. ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a seguir? ¿Qué hago? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que me preguntan a mí? No directamente con una persona, sino con toda la humanidad. Si hay un cambio, acordate que el 21 de diciembre se acababa el mundo y seguimos hablando y estamos en enero de 2003. Entonces, ese cambio es el que nos provoca temor, ¿no? El hecho de qué va a pasar conmigo. Vos sabés que esto que estás diciendo, Carlos, irremediablemente me lleva a pensar el concepto de resiliencia, que la vez pasada estuvimos hablando, ¿no? Cómo el no es un obstáculo insalvable para poder poner en práctica lo que deberíamos poner en práctica, que es el concepto de resiliencia, ¿no? Claro. Cuando yo daba cursos, te hablo de la época de control mental, siempre les decía que la palabra más negativa y más corta que existe es el no. Porque el no te lleva a veces a quedarte solo, o sea, por temor a lo que fuera decís que no y seguís quedándote solo. Entonces eso viene de la infancia, yo creo que es un condicionamiento cultural. Cuando uno es chico, los padres, con todo el amor posible para criar ese hijo, no te ensucies, no salgas, no rompas, no cruces. Ay, puede ser el mío.
Sí, decías que no cruce el no. Claro, ¿no? entonces No. ese no hagas, no vayas, no salgas, no tengas, hace que uno cuando grande, no me prestás, no me Claro. acompañás. Empiece no las venís. frases con un no. Entonces, yo te puedo asegurar, aunque parezca una pavada, que empezar una frase con un no es programar al otro para que te diga que no. Absolutamente. ¿Por qué si yo quiero que me prestes la lapicera te voy a decir no me prestás la lapicera? Sí, sí. Y eso viene justamente de la infancia. Entonces es algo muy grabado en nosotros que primero hay que tomar conciencia y después ver cómo se lo corrige, ¿no? Apasionante, Carlos. Estoy contentísimo de tu presencia, Bueno, de te tus agradezco aportes. igualmente. Vamos a ir al próximo bloque y vamos a continuar con estos conceptos. Así que Continuamos escuchando Grupo de Divorciados Radio. bueno, apasionante esta charla que estamos teniendo acá con el profesor Carlos Broca, que vino directamente de Córdoba, lo hemos importado de Córdoba, y estamos hablando sobre distintos temas que tienen que ver con la soledad, con la resiliencia, y estamos tocando últimamente el tema de los miedos. Precisamente nos han llamado para preguntar y que se amplíe el concepto de los miedos. Pues hablaba de 5 miedos básicos. Sí, eso cuando yo estudiaba, hice varios cursos sobre la psicología de Jung, a quien admiro profundamente, y él decía, el más grande es el miedo a lo desconocido, que ya lo hemos tratado. Después viene el miedo al vacío repentino, que es el miedo que te protege ante un peligro. ¿No? Si vos vas caminando, salvo que seas un chiquito de recién nacido, y hay un precipicio, por ejemplo, ahí te detenés. Ese es el miedo al vacío repentino. Después viene un miedo que la gente, cuando lo digo, se ríe, que es el miedo a los reptiles. Acá estamos en un estudio muy lindo, pero si de pronto se abre la puerta y aparece una víbora, salimos disparando. Entonces, ¿por qué si yo nunca me enfrenté con una víbora? Eso viene de la época de las cavernas, cuando el hombre vivía a la intemperie y era picado permanentemente por reptiles.
Entonces ese miedo se grabó a nivel cerebral y nosotros venimos al mundo con ese miedo. El cuarto miedo también causa gracia, que es el miedo a dormir solo. Cuando lo digo la gente se ríe. ¿Qué pasa? En la época tribal, después de los hombres primitivos, la familia en invierno, para dormir, hay una palabra en Córdoba, no sé si se usa acá, se amuchaba, o sea, dormían unos sobre otros para darse calor con los cuerpos. De ahí viene también registrado a nivel cerebral el miedo, se llama el miedo a dormir solo. Viste que vos para irte a dormir das vueltas, pones la radio, miras la televisión en la cama, haces un montón de cosas hasta que te vas a dormir. Y el último, que lo tienen especialmente los chicos, es el miedo a la oscuridad. Y no solamente los chicos, sino también algunos adultos que necesitan dormir con luz porque temen a la oscuridad. Esos 5 miedos, según Jung, ojo, ¿no?, están grabados en nosotros. Si vos me decís de otros miedos, yo te diría, así como los adquiriste, los podés desalojar. Qué sé yo, el miedo a la muerte, el miedo a envejecer, el miedo a un montón de cosas. Por ejemplo, Martha Lynch, ¿te acordás, la escritora? Sí. Se suicidó por el temor a envejecer. Se sacaba 10 años de encima. Ahora, esos temores no vienen con nosotros. Esos temores los adquirís en la sociedad de consumo, donde tenés que ser joven, rubio y de ojos celestes. Yo lo que veo, lo que veo habitualmente es el miedo, claro, al coordinar grupos de divorciados, el miedo que más frecuentemente presencio y veo es el miedo a estar solo, ¿no? Claro, claro. Justamente cómo se debe reactualizar ese miedo tan arquetípico, ¿no? Claro. Un sacerdote don franciscano, para que yo trabajé, Ignacio Larrañaga, decía que hay que diferenciar la soledad de la solitariedad. La soledad puede ser que yo me sienta solo porque en un momento dado alguien se fueron y yo me quedé solo, ponerle en una reunión. Y la solitariedad es un estado interior que vos lo tenés aunque estés acompañado. Viste, vos estás en un grupo, estás en una multitud, pero hay algo que te hace sentir que a pesar de esa gente que te rodea, vos te sentís, no estás, te sentís solo. Entonces él a eso le llama solitariedad. Por eso hace una diferenciación y creo que eso es lo que pasa en este momento, ¿no? Hay un conflicto con uno mismo, o más que nada sería un desconocimiento de lo que soy, lo que tengo, lo que puedo hacer, por eso esa soledad o esa solitariedad. Lo que yo enseñaba y enseño en este momento, lo que yo ahora lo llamo mejoramiento personal, lo que hago en este momento, es el tratar de entrar dentro de uno mismo, que eso se consigue con relajación, hasta que el cerebro produce la famosa frecuencia alfa. Una vez que vos entraste y estás en ese nivel, tratar de hacerte preguntas como para ver quién sos realmente y qué cosas valiosas tenés en vos. Por eso cuando me venían a hablar así de que o no puedo, o no me sale, o estoy solo, yo decía, ¿conoces tus dones? No. ¿Conoces tus talentos? No. ¿Conoces tus capacidades? No. ¿Sabés para lo que sos capaz, hasta dónde podés llegar y hasta dónde no? No. Y entonces, ¿quién sos para vos mismo? Un desconocido. Si vos sos un desconocido para vos mismo, ¿cómo pretendés integrarte con los demás? Claro, qué interesante lo que decís, Carlos, porque realmente esto apunta directamente a nuestra propia valoración, a nuestra autoestima. Bueno, ¿sí? Ahí dijiste la palabra justa, perdóname, que yo la dije en el grupo en el viernes y saltaron todos. Autoestima. No es una creación de la New Age, la autoestima. No. Si me remito al Evangelio, perdóname que toque el Evangelio, porque yo en una época me lo conocí de memoria. Ama a tu prójimo como a quién. Como a ti mismo. Es clarísimo, y ese es un mensaje de Jesús, no de Louis Hay. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso algo que yo siempre le digo a la gente es, nadie da lo que no tiene. ¿Cómo te voy a dar amor a vos si no lo siento primero por mí mismo? Tengo que valorarme, saber quién soy, dónde estoy. Si vos vos hiciste algo, ponele un programa, un grupo, ponele este programa. Tenés 10 opiniones, 9 son favorables y una es desfavorable. Vos te quedás con la desfavorable. ¿Por qué no le gustó? Mira qué negocio.
¿Qué negocio que estoy haciendo? Pero pues, hay 9 que te apoyan, claro, y vos te quedás con el que no te apoya. Estoy con el no que hablabas en el bloque anterior. Porque estamos con el no, porque eso es lo que más lo que más nos importa, porque ay, qué defecto tendré, qué cosa habré hecho mal que a este no le guste. ¿Y los otros 9 que le gustan? ¿No los valoras? Entonces, para mí, lo primero que tiene que hacer un ser humano es conocerse a sí mismo y despojarse de los miedos. 2 trabajos que te pueden llevar toda una vida, y si eso lo conseguís, llegás a algo que es lo más difícil, y que te lo dije en la reunión, que es la aceptación. Por ejemplo, cuando venían señoras a quejarse de su cónyuge, y siempre había quejas, yo los escuchaba y les decía, cuando vos te casaste, ¿sabías que él era así? Sí, claro que lo sabía. ¿Y por qué te casaste? Y porque yo creí que iba a cambiar. No, estás equivocada. Nadie cambia a nadie, salvo que el otro quiera cambiar por sí mismo, pero no porque vos lo obligues a cambiar porque se casó con vos. Entonces, ¿cómo hago para que el otro cambie? Amalo y resaltarle lo positivo, no siempre lo negativo. Claro, perdóname, como hacemos con nuestros hijos. Yo me acuerdo, yo pertenezco a una generación, yo tengo bastante más de 60 años, donde mis padres me recalcaban lo que hacía mal, pero nunca lo que hacía bien. Sí, pertenecemos prácticamente a la misma generación y con la misma problemática, ¿no? Y un día me ligué un bofetón de mi padre, porque le dije, yo no hago nada bien. Sí. Y no supo qué contestarme, porque para ellos, ojo, no es por maldad, es para que vos te corrijas y vivas mejor. Por suerte nuestros hijos han cambiado y nosotros hemos... A nosotros, ¿no? y nosotros hemos... la veo a mi hija que está presente acá. Hermosa criatura. Que no se queda con esto que nos quedábamos nosotros, no nos ligamos de bofetón, sino que te enfrentan y dice, escúchame, papá. Pero un día mi hijo, creo que tenía 14, 15 años, no sé qué cosa le dije, me mira y me dice, viejo, bajate del tranvía. Claro. Entonces me lo quedé mirando porque dije, bueno, o estoy yo atrasado. No, ¿sabés qué es lo que más nos cuesta a los padres? Adaptarnos a la mentalidad y a la forma de ser de los Pero hijos. ¿sabés qué pasa? En esto vamos a ponernos un poquito de flores nosotros, ¿no? Dale. Nosotros fuimos los protagonistas de este cambio. Si mi hija me contesta, es porque nosotros la hemos habilitado para que nos conteste. Ahora nos tenemos que bancar el cambio, ¿no? En mi época, cuando hablan los mayores, los chicos se van afuera. Se callan la boca, claro. O se van afuera, ¿no? Era, absolutamente. Yo estoy de acuerdo que la educación en este momento, que tiene muchas falencias, es mucho más libre, ¿no? Le permitís mucho más al adolescente que lo que nos permitían a nosotros. Escúchame, Carlos, yo aprovechándome de tu especialidad y de que vos das cursos de, digamos, mejoramiento del hombre, ¿no? De la parte humana, te quiero preguntar, ¿se puede estar acompañado sin perder la individualidad? ¿Qué me podés decir? Mira, a los cursos venían, si yo tenía 100 personas, 80 eran mujeres, o 90, porque el marido le decía, andá que la loca sos vos. Bueno, la mujer me decía, después de haber hecho el curso, ¿qué puedo hacer para convencer a mi marido? Cállate la boca y actúa, demostrale que cambiaste, que te sentís mejor, que si te dolía la cabeza no te duele más, que si eras negativa ahora sos positiva, y vas a ver cómo él viene solo, efectivamente. Al mes siguiente venía el marido. Entonces, habiendo hecho los dos la misma cosa para vivir mejor, la compartían. ¿Entendés? Que es un poco la pregunta que me haces. O sea, ya no es que uno solo y lo tratan de loco, porque sino que ya hay otro que comparte, y si hay hijos, eso se vuelca también. Pero es una danza muy difícil, muy complicada, que los dos sepan bailar el mismo paso, puedan tener la misma sintonía para el cambio. Pero por lo menos podés hablar de lo mismo. No, te entiendo. No tratan de loco, ¿viste? Porque decís cosas que no entienden.
Pero se lograba, yo estoy seguro, después venían los dos a las reuniones. Lo que pasa, Carlos, que lo que yo veo en esto de dificultoso es que, como hablamos hace un rato, los cambios no son fáciles de lograr. No, por y supuesto. si uno de dos entra en un cambio, a veces es muy difícil que el otro baile la misma melodía, o sea, entra en el mismo cambio. Pero si vos entras en un cambio, en la cual aceptás al otro, porque no lo criticás, ni le ves los defectos, ni le decís nada negativo, el otro va a parar la oreja, te va a mirar de una forma diferente y va a cambiar. Y ahí pueden compartir. El problema, ¿sabés cuál es? Que cuando hay una reyerta, una discusión entre pareja, entre amigos, padres, hijos, siempre uno se echa en cara lo negativo uno al otro. Es un ping-pong. Famoso efecto de la proyección, ¿no? Claro. Vos tenés la culpa, vos tenés... Entonces cuando vos dejas eso de lado y ves lo otro que existe también, porque están los dos polos, ahí te lo podés, hablando en criollo, te lo podés comprar al otro y ahí podés compartir. Interesantísimo, Carlos, este intercambio que solemos hacer, no con la misma intensidad que lo estamos haciendo ahora, pero sí, digamos, en las reuniones se hablan de estos temas y de muchos otros que tienen que ver con cómo podemos armonizarnos, hombres y mujeres. Estamos viendo que estamos en veredas muy distantes, hay un abismo muchas veces entre el hombre y la mujer y hay muchas dificultades de podernos acercar, poder compartir un código comunicacional sin sentir que el otro me está hiriendo o que estar sintiendo que estamos... Después, sin salir del tema, porque ya esto da para mucho, es la cuestión de no darle a la cosa más importancia de la que tiene. Yo siempre digo algo que dijo Buda, que me ayudó muchísimo en mi vida. Buda decía, todo surge y todo pasa. Ajá. Quien esto vea estará más allá del sufrimiento. Ese es el camino trascendental. Porque estás sobre lo mismo y reprochás lo mismo y decís lo mismo para el otro y para vos, y en tanto vos estés metiéndote en lo negativo, lo reforzás. Bueno, me está pasando esto, es circunstancial, ya va a pasar. Y una vez que pase, yo voy a hacer esto otro que es positivo. Y pasa. Pero si vos le das y le das y le das, todo lo que uno rechaza lo refuerza. Así es, sí. Vamos a quedarnos con este concepto y así como todo pasa, también pasa el tiempo. Sí, yo charlo de más. Vamos a pasar al próximo bloque, vamos a hacer una síntesis de estas cuestiones tan interesantes. Visita www.grupodedivorciados.com.ar y entérate de todas las actividades, paseos y charlas. Bien, nuevamente estamos entrando, prácticamente se nos fue el programa, este interesantísimo programa con el profesor Carlos Broca, que nos acompañó en el día de hoy. En todas estas cuestiones estuvimos hablando del miedo, de la soledad, de la confusión,
de la resiliencia, y nos quedamos un poquito en el concepto de la resiliencia, ¿no? Que es la capacidad que tiene el cuerpo físico de adoptar una nueva posición luego de haber sufrido un impacto que lo deformó. Si esto lo llevamos al plano de lo psicológico, después de un divorcio, ¿cómo nos quedamos nosotros? ¿Cómo nos vamos a quedar? No azarosamente, no nos quedamos de acuerdo al choque de planeta que pueda ocurrir, que a lo mejor puede tener algo que ver, sino nos vamos a quedar como nosotros dispongamos, como nuestra autoestima nos lleve a ubicarnos en esta experiencia de vida. Siempre digo en los grupos que coordino que un divorcio es una experiencia de vida, que hay que tratar de capitalizarla a los efectos de poder continuar la vida no cometiendo los mismos errores que en su momento pudo haber uno producido, ¿no es cierto? Entonces, Carlos, digamos, tus reflexiones respecto a estos temas. Una vez una señora gorda, criticándome porque yo me había divorciado, la dejé hablar y le dije: señora, yo no me casé para divorciarme, yo me casé creyendo que eso era para toda la vida. Tal cual. Pero han ocurrido cosas que me llevaron a esto, porque nadie se casa, salvo que sea Sasha Gabor o Elizabeth Taylor, nadie se casa para divorciarse, ni ellas, creo yo. Entonces, cuando se produce una separación, en este caso estamos hablando de divorcio, yo aconsejaría que después que pasó la crisis, tanto uno como el otro pensara en los momentos lindos que vivieron, en las cosas hermosas que tienen, si hay hijos, en el nacimiento de los hijos, en lo que sintieron en ese momento, en la primera cita, el primer beso, la primera vez que se encontraron. ¿Por qué siempre pensar en lo mal que me hizo el otro? Entonces esa resiliencia de que vos hablabas, me parece que esto la puede ayudar muchísimo. Y hay algo muy importante, no sé si vos te acordás de un programa que se daba hace años, Kung Fu. Sí. ¿Va? Kung Fu, cuando era niño estuvo en un lamasterio. Entonces una vez se sentía mal y le pregunta al lama, el que mandaba allí, ¿qué puedo hacer? Y le dice: cuando te sientas mal, vuelve al principio. Entonces le pregunta al chico: ¿qué es volver al principio? Respirar. ¿Qué es lo que hace la partera o el médico cuando saca al bebé del útero? Sí. ¿Para qué le pega? Sí. Para que llore. Y si llora, ¿qué hace? Respirar. Entonces, respirar es vivir, la respiración es vida. Vos te sentís mal, te sentás, te aflojás, haces respiraciones profundas, retenés un instante, largás, respirás, retenés, largás, y te vas a mejorar sí o sí. Por eso lo principal que yo le digo a mis alumnos, si no tienen ganas de practicar técnicas, por lo menos hagan respiración y relájense. Cuando vos estás relajado de mente y de cuerpo, las cosas las ves desde otro punto de vista. Yo les decía, analicen un problema a nivel consciente y analícenlo después que se han relajado. Van a ver dos aspectos diferentes del problema. Entonces, lo que quedaría como corolario de todo lo que hablamos es: tratemos de conocernos a nosotros mismos, de hacer lo posible por estar bien y de recordar lo lindo. ¿Por qué siempre meter la púa sobre lo feo que nos pasó? Vos sabés que esto que vos estás diciendo irremediablemente me lleva a pensar con el tema del agradecimiento. Lo que vimos el viernes. Claro, lo que vimos el viernes y lo que trabajamos el viernes tiene que ver con el agradecimiento. Claro. Yo hice un programa hace un par de programas atrás que justamente se llamaba así, agradeciendo a nuestro ex. Y tuve que aclarar porque la gente se confundía, no entendía. No es que yo le voy a agradecer a mi ex por todas las cosas malas que yo tuve, que no me voy a olvidar. Uno puede agradecer al ex las cosas buenas que tuvo con esa persona, pero esto no lleva irremediablemente a que nos olvidemos de las cosas malas. No, porque como yo dije el viernes, lo vuelvo a repetir ahora, no nos preguntemos por qué, sino para qué. Esto que lo considero malo, que me pasó, bueno, ¿para qué me pasó? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué saco en conclusión bueno para mí de esto que lo considero malo?
En ese sentido sí, pero recordar para reprochar y reprochar o reprocharme, eso no tiene... No sirve, no sirve lo mismo que el tema de la culpa, ¿no? Echar claro, culpa, vos sos culpable de, o directa o indirectamente. Claro. La culpa no ayuda ni al que la da, Claro. ni al que la impone, ni siquiera al que la recibe. Pero hay un dicho muy popular que dice que el tango se baila de a dos. Entonces, si hay un problema de pareja, yo creo que la culpa hay que dividirla, ¿no? No hay un solo culpable, hay dos. Yo te comenté, y lo digo ahora públicamente, después que me separé, empecé a darme cuenta que había cosas que ella me reprochaba, que yo negaba y que eran ciertas. Pero ¿sabes qué pasa, Carlos? En este sentido, y incluso me permito recordarte que acabas de decir que la culpa es de los dos, y yo te acabo de decir que la culpa no sirve para nada. Sí, sí. Saquemos el concepto Exacto. de culpa, hablemos en otros Una términos. responsabilidad. Hablemos de responsabilidades, Exacto. pero cambia radicalmente el Sí. asunto. ¿Sabes por qué? Porque uno cuando está en pareja hace todo lo que potencialmente está dispuesto en ese momento a dar y hacer. Claro. Y el otro también. Claro, sí. Ahora, puede ser que con toda la buena voluntad que tengo yo y que tiene el otro de compartir lo mejor, también nos salga no del todo bien la Sí, cosa. sí, sí. Pero nos corremos de la sensación de que yo no hice nada, por lo menos es profeso, para jorobar a tal o cual persona. Obvio. Y la otra persona lo mismo. Claro. Con lo cual, si algo no funciona, hay que tomarlo como experiencia de vida, Claro. para decir, bueno, saber en qué fallé o qué me pasó, Y a eso me refiero. Cuando dije para qué, es Claro. experiencia de vida, obviamente. porque al mismo tiempo esa pregunta del para qué, como bien decís vos, nos permite remedar la situación, Claro. digamos, encararla de otra manera. Y Porque ahora se ha hecho muy popular y hasta casi mediático un tema para mí terrible, que es la violencia de género. Cuando estás con un violento y viste las cosas que vemos todos los días, mujeres quemadas o golpeadas, bueno, eso ya es algo que para mí es propio del momento que estamos viviendo también, es propio del miedo, de la confusión, aparte de que puede haber algún problema. No, puede haber, mental, no, absolutamente. claro, pero también es fruto un poco de todo lo que se está viviendo. Terrible. Es fruto de lo que se está viviendo, pero es fruto fundamentalmente de las complementariedad de características de personalidad que forman un circuito de violencia. Sí, sí, porque sí. la violencia Sí, claro. amerita obviamente un programa aparte, ¿no? Psicológica o física. O lo que sea. Es necesario para que haya violencia un circuito de violencia Sí, perfectamente estudiado de cómo comienza, cómo se desarrolla y cómo culmina, ¿no? Ese es un tema para tratar. Es un tema muy interesante. sí, lamentablemente de mucha actualidad, que estamos teniendo casi los efluvios de lo que pasa en otras partes del mundo. Por ejemplo, en España es un problema gravísimo, el tema mucho más grave que acá en Argentina. Y eso que tienen un montón de dinero puesto a esto y no lo están Y pudiendo son más solucionar. tradicionalistas que nosotros también. Y mucho más violentos y más dramáticos en todo sentido, ¿no? Pero bueno, ya que estamos hablando de agradecimiento, te agradezco enormemente tu presencia, fue valiosísimo. El agradecido soy yo. Bueno. Y espero que los cordobeses me hayan escuchado. Pero sí, ya vamos a recibir, como estamos recibiendo información y llamados, y ustedes pueden escribir a grupodivorciados@yahoo.com.ar, que gustosamente cualquier consulta que me hagan por ese medio le vamos a responder, como estamos respondiendo a los llamados que permanentemente nos están haciendo. Así que nuevamente, y aquellos cordobeses que quieran escribirnos o llamarnos, ya nos va a faltar oportunidad de traernos nuevamente acá al amigo Carlos, que nos va a deleitar con estas reflexiones. Por mi parte, bueno, nuevamente el agradecimiento. Bueno, Carlos. igualmente gracias a vos y a los oyentes por la paciencia de haberme escuchado. Por favor, gracias. por favor. Será hasta la próxima, y muchas gracias por habernos escuchado. Aquí concluye por hoy Grupo de Divorciados Radio, el encuentro semanal con todos aquellos que han pasado por esta situación de crisis. Y nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí, por Frecuencia Emprender. Ya somos 800.000 personas en la comunidad móvil.